Voy a leer la base, el versículo que tenemos para hoy, y después vamos a ir a una alabanza para entrar en el tema. Quiero leer para ustedes, si gustan, los buscan, hermanos, la palabra en Isaías 43, que dice de la siguiente forma: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Qué hermoso. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No temas, porque yo te redimí, dice su palabra. Amén. Isaacito, ¿me ayudas con la hermosa, verdad, hermanos? Lo anima a uno, la música lo mete en la letra. Dile a ese gigante que eche para allá, que Dios pelea por ti, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con Él conquisto yo. Amén. Analizando esta alabanza, le digo, es tan lindo, Señor, saber que Él está con nosotros. Y entramos al tema: ¿cuál es tu gigante? Analizando sobre los gigantes, mucha gente cree que es por mitología, ¿verdad? Que era mitología griega, que los gigantes no existían, que un sinfín de cosas. Usted le pregunta a las personas por los gigantes y le van a decir muchas cosas. Y nos vamos a basar en la palabra de Dios en esta hora. Y vamos a hablar así puntualmente por encimita de unos gigantes. No vamos a ahondar mucho, pero sí quiero nombrar unos cuantos. Y los primeros gigantes habla en Génesis capítulo 6, que son los Nefilim. En hebreo, la palabra gigante precisamente significa Nefilim. La Biblia nos habla que en Génesis capítulo 6 dice que había gigantes antes y después del diluvio. Mucha gente piensa que fueron, cuando habla de eso, que los hijos de los hombres con las hijas, los hijos de Dios con las hijas de los hombres se unieron y empiezan a, yo no voy a ahondar en eso, nada más quiero señalar esta parte importante, que hubo gigantes antes, vino el diluvio, Dios liberó a su pueblo, a sus hijos, a Noé, a su familia, pero también hubo gigantes después. Habla que, en algunas traducciones hablan que estos fueron ángeles caídos o los que cayeron. Otra traducción dice que estos nefilim, los primeros, puede traducirse también como los que hacen caer. En esto se deriva la palabra nepal o nepaí, que se refiere a los que causan caída de los otros o que derriban a otros, o quienes derriban, para que vayan anotando y analicen cuáles serán estos primeros gigantes. La palabra de Dios también nos habla de los hijos de Anac, que eran Sesai, Abimán y Talmai. Dice que los anaquitas habitaban principalmente en el sur de la tierra de Canaán, especialmente en la región de Hebrón. Su estatura era entre 3 y 4 metros. Imagínense, hermano, yo soy 1,5 metros, más o menos. No me puedo imaginar un gigante delante de mí que mida el doble o el triple de lo que yo mido. Y ellos tenían esa estatura entre 3 y 4 metros.
los hijos de Anac, ellos eran un obstáculo para que los israelitas conquistaran Canaán debido a su gran tamaño y fuerza. La tierra donde estaban los hijos de Anac, esas tierras, era una tierra que fluía leche y miel. Sus frutos, dice la palabra de Dios, que eran grandes y excelentes. Y sus ciudades, por supuesto, como ellos de alta estatura. Vamos a hablar de otro gigante que era el rey de Basán. Eso lo podemos encontrar ahí en Deuteronomio 3, del 1 al 11. Dice que Og, el rey de Basán, era un rey muy poderoso, que fue el último sobreviviente de los gigantes refaítas, e incluso nos habla que su cama podía medir de 4.5 metros por 2 de ancho. Yo no puedo imaginar una cama tan grande. Este hombre también tenía una estatura increíble. En Basán dice que sus ciudades eran fortificadas con muros altos, con puertas y barras en ellas. La tierra era grande y extensa y era conocido por sus grandes animales como el ganado y los jabalíes. El agua que tenían en Basán descendía del monte Hermón, por lo que hacía que esa tierra fuera una región agrícola excelente y su llanura era muy, muy fértil. Dice que cuando los israelitas llegaron y conquistaron esta tierra, dice que tomaron todo el ganado, los despojos de las ciudades y la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, todo Galaad y todo Basán. Eran tierras totalmente grandes, un área súper inmensa. La Biblia no menciona qué área tenían ellos, pero se habla de todas estas regiones y donde ellos habitaban. Otro de los gigantes, que es el que más conocemos, es Goliat. En 1 Samuel capítulo 17 nos habla, dice, que la guerra entre Israel y Goliat, cuando los filisteos se enfrentaron a los israelitas, dice que los israelitas tenían un gran temor y Goliat estaba ahí, dice que los amedrentaba. La guerra que tenía Goliat contra Israel era una guerra no era una guerra necesariamente territorial o política en un sentido tradicional, sino más bien era una confrontación personal y simbólica. Goliat era ese gigante filisteo, desafiaba a los israelitas y les decía que enviaran a un hombre para luchar con él. Y ustedes conocen la historia, pero el objetivo de Goliat era intimidar a los israelitas y que su moral se debilitara. El desafío de Goliat en esencia era un ataque a la reputación de Israel, y no solo al pueblo de Israel, sino al Dios de Israel. El temor que provocó Goliat no le permitía al pueblo de Israel que avanzara y peleara en esta guerra que debía enfrentar. La estatura de Goliat dice que era de 2.97 metros más o menos, un hombre de casi 3 metros. Yo me lo imagino ahí parado y las palabras que él lanzaba ante el pueblo de Israel. Analizando qué es lo que representan estos gigantes? Si es como dice que los hijos de Dios se unieron con las que las vieron bonitas y todo lo demás, y analizando cada una de las cosas, Goliat, los hijos de Anac, el rey de Basán, y todos ellos eran personas de guerra, eran personas que no temían a Dios, eran personas que lo que traían era corrupción, caos, rebelión, destrucción, temor. Eso es lo que representaban estos gigantes. Era un impacto psicológico, era orgullo, porque ellos por su estatura se creían invencibles, eran arrogantes, había menosprecio, maldad, pleitos, contiendas, provocación, luchas, guerras, obstáculos de resistencia a la santidad y a Dios mismo. Eso es lo que representaban estos gigantes. El pueblo de Israel tuvo muchos desafíos, hermanos. Ustedes saben por cuántas guerras Israel se presentó, por cuántas guerras Israel estuvo, unas las ganó, otras fue sin la dirección de Dios, otras
Definitivamente fueron muchas. Leyendo los audiolibros, o escuchando, perdón, los audiolibros de Jueces, dice que una vez volvió a pecar Israel y otra vez ellos olvidaban eso y se dejaban intimidar por estos gigantes muchas veces. Dice la palabra de Dios que cuando los 12 espías fueron a reconocer la tierra, solo 2 de ellos, Josué y Caleb, vino con una visión, con una fe. Ellos tenían su confianza puesta en Jehová. Ellos recordaban cómo Dios los liberó de Egipto, cómo Dios los acompañó en el desierto, en el día y en la noche, cómo los hizo cruzar por el mar rojo en seco, cómo Dios había hecho grandes maravillas para esto. Los otros 10 espías, ellos olvidaron lo que Dios había hecho. O recordaban, sí, Dios pudo tal vez haber abierto el mar rojo, pero no nos va a librar de un gigante. Quizás pensaban. Ellos cuando le dieron el informe a Moisés, decían que a sí mismos ellos se veían como langostas. Por eso decía que lo que representan los gigantes muchas veces es menosprecio. Ellos se menospreciaron, se veían como animalitos. Y dice que a sí mismo los veían. Digo, ¿por qué dije que analizáramos, hermanos, cuál es tu gigante? Porque creo que es un momento que nosotros entendamos que hay muchos gigantes en el camino, en el diario vivir cristiano que se nos presentan. Puede ser el temor. Hoy escuchaba al hermano, se me olvidó el nombre, Juan Carlos Harrigan, en la mañana, y él hablaba y decía que cuando Pedro vio venir a Jesús y se puso a caminar sobre el mar, qué gigante más grande ver esas olas y ver el mar y caminar. Y él venció ese gigante, pero tal vez ese gigante no era el que tenía a él que lo podía dominar. Él después entró en su vida un temor y quizás mi gigante no sea el mismo que el suyo. Quizás mi gigante para usted, hermano, pueda ser a la hermana Ruth que débil, quizás porque no puede con ese gigante que yo sí. Pero todos tenemos diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Nosotros pasamos diferentes cosas en nuestras vidas. Como testimonio, les voy a contar, cuando mi mamá murió, yo le decía al Señor, si mi mamá se muere, yo me muero. Y le digo, yo se los he testificado, yo le decía, Señor, gracias, porque no tomaste en cuenta esas palabras, porque hoy yo no estaría aquí, no tendría a mis hijos, no hubiera hecho otras cosas que Dios me ha permitido hacer. Y mi gigante era mi mamá, y tanto es así que nosotros recibimos una reprimenda de Dios por eso, porque mi amor, como decía la vez pasada, yo amaba a Dios de todo corazón, pero no lo amaba con todo mi corazón. Y quizás mi mamá era mi gigante, el temor. A mí me podían hacer cualquier cosa, pero a mi mamá nadie me la podía tocar. Entonces esa era la situación por la cual yo tenía que luchar contra ese gigante, darle el primer lugar a Dios, no a mi mamá, amar más a Dios que a mi madre. Quizás el temor, quizás una relación matrimonial, el temor de no poder ir a la iglesia libremente porque mi esposo si no me va a dejar. No sé cuál será tu gigante, una enfermedad, una situación que quizás en los médicos le hayan dado a uno un ultimátum, no lo sé. Pero es momento de analizar y como decía esa canción, Dios pelea por nosotros. Y así con esos gigantes, esos que les he comentado, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, se la dio a los israelitas y Dios los sacó adelante, no importando esos gigantes, los que quedaban de las tierras de los hijos de Anán. Dios se glorificó. Dios le dio al pueblo la tierra que él le había prometido. Muchas veces no podemos llegar a alcanzar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Muchas veces vemos las bendiciones, sí, sabemos que ese racimo de uvas que trajimos era muy grande, era muy rico, delicioso y todo, pero
Ese gigante muchas veces no nos permite disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Ese gigante no nos permite a nosotros ver, porque sus murallas, sus muros, sus ciudades fortificadas han cerrado las puertas para que usted y yo pasemos y tomemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esos gigantes se burlan, como hizo Goliat, se burlan de nosotros, nos amedrentan, nos intimidan, nos menosprecian. Y muchas veces, como el pueblo de Israel, quizás nos dejamos amedrentar por alguno de esos gigantes. Y que Dios nos ayude, porque Dios nos ha dado la victoria. Él nos ha dado de los versículos y yo decía, Dios mío, cómo uno viendo cómo tú operas, cómo tú haces, cómo tú le hablaste al pueblo de Israel, el pueblo seguía temeroso y muchas veces dijo, mejor hubiéramos muerto en Egipto, mejor hubiéramos hecho esto. Y yo le decía, Señor, qué mal agradecidos hemos sido muchas veces, porque a veces olvidamos la situación por la cual estamos pasando, el gigante que hoy se nos está presentando. Ha puesto esas murallas, ha levantado esos muros, esas fortalezas que no nos permiten ver las bendiciones, que no nos permite ver lo que Dios nos ha dado, lo que Dios está peleando por usted y por mí. No sé cuál será tu gigante, pero yo sí sé que nuestro Dios pelea por nosotros y Él va como poderoso gigante delante nuestro. Él nos dará la victoria. Gigante, enfermedad, temor, situación familiar, marital, inseguridad, quizás, hermanos. Mi personalidad será un gigante que todavía no puedo vencer y puedo dominar. Y algo que retomo en el caso de David. David lanzó esa piedra y golpeó a Goliat. Hermanos, y no solamente hay que golpearlo, hay que cortarle la cabeza. Dice que David tomó la espada y cortó su cabeza. Tomemos la espada, la palabra de Dios, para que cuando esos gigantes vengan contra nosotros, vengan a ofendernos, cuando esos gigantes vengan a humillarnos, a amedrentarnos, a decir que no puedes, a decir que somos langostas, a decir que somos insignificantes, no, nosotros tenemos un Dios que era conocido, un Dios que es grande, un Dios que es poderoso, un Dios que no se vence, un Dios que no ha sido derrotado, un Dios que te da la fortaleza, que te da las armas, que te da la victoria. Y voy a leerles algo muy hermoso que encontré ahí en el Cántico de David, en el capítulo 22. Dice que cuando ellos derribaron los gigantes que habían derribado David y sus hombres, dice que David, después de todo esto que pasó, ya eran los últimos gigantes que se vencían, ¿verdad? Y había otro Goliat, que no era ese, de la piedra, pero dice que David entonó una alabanza. Y eso es lo que yo lo invito en esta hora, hermanos, a que nosotros veamos cómo Dios ha salido delante de nosotros como poderoso gigante. Él es nuestro estandarte, Él es nuestra victoria. Él es el que te da la victoria y me la da a mí en esta hora. Y quiero que hagamos nuestro este cántico de liberación que hizo David. Dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muertes y torrentes de perversidad me atemorizaron, dijo David. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó a sus oídos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbataré ejércitos
y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa palabra. Gloria a Dios por ese cántico de David. Gloria a Dios porque Él es el que nos da la victoria. Gloria a Dios porque Él es el Todopoderoso. Señor, gracias. Gracias porque una vez más, Señor, tú nos demuestras que estás con nosotros, Señor. Nos has traído con cuerdas de amor en esta hora, Señor, y nos has demostrado cuánto nos amas, que tú estás con nosotros y nos dices, no temas, yo estoy contigo para librarte. No temas, yo estoy aquí. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra, Señor, ha llegado a nuestras vidas, Señor, y hoy retomamos, Señor, la fuerza, Señor, oh Padre, que cada vez, Señor, que tomemos esa espada, Señor, os agarremos en nuestras vidas, en nuestros corazones, para defendernos, para, Señor, salir victoriosos, oh Padre Celestial, y saber que eres tú el poderoso, que eres tú el que vence, que eres tú el que cierra y ninguno abre, y que abre y ninguno cierra. Eres el que le pusiste límite, Señor, al mar. Eres el que tiene la última palabra, Señor, y no ha sido derrotado y nunca será derrotado. Si estamos contigo, Señor, sabremos que saldremos adelante victoriosos, derrotando a esos gigantes. Hoy los presentamos ante ti, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra debilidad, Señor, nuestras situaciones, Señor. Aumenta mi fe, Señor, para yo poder ver ese gigante que caiga, ese gigante, Señor, que nunca más se levantará, ese gigante, Señor, que muchas veces me tuvo atemorizada, recluida, Señor. Pero hoy, Señor, así como le dijiste a los israelitas, esos egipcios que hoy ves, nunca más los volverás a ver. Así esos gigantes, Señor, hoy venimos ante ti, Señor, y te ponemos nuestro corazón, nuestra vida. Oh Padre, tu palabra dice, diga el débil fuerte soy. Señor, si en un área soy débil, Señor, en ti fuerte soy. Y yo sé, Padre, que tú nos levantarás, ayudarás a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor, para que venzan en tu nombre, por ti y para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando regresemos, hermanos, después de esta alabanza que vamos